voy a dar inicio a la primera parte de la exposición, agradeciendo también de igual manera al diputado Enrique Mendoza por las preguntas, igual a la diputada Iris Varela por las preguntas. Y una vez concluida esta primera parte, abordamos el tema también que es prioritario para nuestro gobierno y para el presidente Hugo Chávez, como es el tema del sistema penitenciario venezolano. Para algunos sectores no está de moda hablar del pasado. Pretenden mutilar los antecedentes sin razonamiento alguno a la hora de abordar cualquier problema, inhabilitando éticamente a quienes se colocan o asumen esa posición. No es posible hablar de inseguridad sin hacer referencia al pasado, sin hablar de los antecedentes que tiene el problema de la violencia en Venezuela. Tampoco se trata de competir ni compararnos con nadie, ni mucho menos reducir el debate a un escenario cuantitativo. ¿Cuántos muertos o fallecidos hubo antes o cuántos muertos y fallecidos hay ahora? Para quienes enarbolamos el valor de la vida como valor supremo, para quienes defendemos la causa humana, para quienes creemos en la integridad del ser humano, del hombre y de la mujer, evidentemente una sola víctima de la violencia es motivo para comprometernos a la resolución definitiva en búsqueda de la paz para todos y cada uno de nosotros. Tampoco es posible hablar de violencia sin indagar sus causas históricas, como lo manifestaba la compañera diputada Iris Varela, sin reconocernos como herederos de una cultura cuyo modelo se circunscribió en acciones represivas, reactivas, en modelos policiales deslegitimados, no reconocidos por nuestro pueblo. No es posible el análisis del problema desconociendo sus múltiples causas y sus diversos factores. Por ello es que es necesario tomar como punto de partida y antecedentes del fenómeno en términos generales la variación que ha tenido este problema durante los ciclos históricos del país. Quiero hacerles una referencia de una frase de un político inglés, por cierto, conservador, quien usó una frase perfecta para tratar de entender el análisis de cualquier tema. Él decía que hay que usar el pasado como trampolín y no como sofá. No invoco el pasado para regodearme en él, ni tampoco convocar a una actitud desmovilizadora de cara al futuro, sino entender que solo conociendo qué ha pasado históricamente en este país con el tema de la delincuencia, de la violencia criminal, podemos corregir, planificar, generar políticas públicas y concebir soluciones estructurales ante un asunto que demanda respuestas en distintas dimensiones. Es por ello que esta intervención se centra en 4 premisas. Primera premisa: siempre hemos reconocido y asumido que el problema de la seguridad es prioritario para el país. No estamos subestimándolo, ni estamos minimizando el problema, ni lo estamos eludiendo. Por lo contrario, lo estamos discutiendo, escuchando las opiniones argumentadas de distintos sectores y demostrando al mismo tiempo que no estamos de brazos cruzados y que hemos venido afrontando este tema con firme resolución. La segunda premisa es que si nosotros creemos o que si alguien piensa que el problema de la seguridad se reduce al espectro policial y que cuyo tratamiento es la represión, estaremos atacando el problema desde sus ramas y no desde sus raíces. Fue un enfoque que prevaleció durante mucho tiempo en el país y que se activó de manera emblemática, donde la respuesta ante jornadas como la del Caracazo, por ejemplo, donde las respuestas fueron una detestable y brutal represión policial, violadora de derechos humanos, ante un fenómeno cuyo origen era producto de condiciones sociales del momento. Por lo tanto, nosotros reiteramos que la violencia delictiva es multifactorial, multicausal, y por ende las estrategias de enfrentamiento a la violencia tienen que ser abordadas
desde distintas dimensiones, con una visión holística, preferentemente en el orden preventivo, atendiendo las causas que la provocan, aquellas que los criminólogos llamamos factores criminógenos. La violencia es hija de la exclusión, de la pobreza, es hija de la falta de oportunidades, es hija de la ausencia de educación, de valores, de la negación absoluta de los derechos del pueblo a los servicios y a sus necesidades básicas para la vida. Su erradicación, por lo tanto, requiere de la construcción colectiva de condiciones necesarias que generalmente se circunscriben en el orden social, moral, espiritual y no exclusivamente policial, como se hacía aquí en el pasado. La tercera premisa: somos herederos de una cultura de la violencia y de la impunidad. Con esto me refiero a que vivimos en un país donde se llegó a transmitir secuestros en vivo por televisión, donde las autoridades actuaban con la filosofía del dispare primero y averigüen después, donde los regímenes penitenciarios eran concebidos como depósitos de gentuza pobre. ¿Alguien puede decir desde una posición ética que este pasado no ha tenido consecuencias en el presente, que no ha impactado en la realidad de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestra comunidad? ¿Alguien podría negar que los medios de comunicación influyen de forma determinante para moldear conductas? ¿Dónde termina? Y con ello respondo una de las preguntas que usted hacía, diputado Mendoza. ¿Dónde termina la voluntad de resolver el problema y dónde empieza la sed de titulares sangrientos para aumentar las ventas de los periódicos en kioscos o aumentar el rating de audiencia en programas que predican los antivalores de la muerte, del consumo de drogas, de la apología al narcotráfico, del consumo de alcohol, del sexo irresponsable, de la acumulación de bienes con independencia que sean lícitos o no? Muchas veces las cifras, lejos de ser utilizadas para diseñar políticas públicas, son utilizadas para diseñar titulares de medios sangrientos. La cuarta premisa es que la solución del problema de la inseguridad implica la corresponsabilidad. Esta premisa va a estar transversalizada durante la intervención, porque la seguridad pública no es un tema privativo de la revolución, ni por supuesto de la oposición. La criminalidad es tan compleja que no puede resolverse solamente con la participación del gobierno nacional, sino que requiere la concurrencia de los gobiernos regionales y locales, quienes están facultados por la Constitución para garantizar la paz y los derechos de nuestros ciudadanos. He aquí también un debate interesante, porque los gobiernos regionales tienen bajo su mando cuerpos de policía con competencias establecidas en el marco constitucional. Es por ello que este asunto nos permite de nuevo ratificar el llamado que ha hecho el comandante presidente Hugo Chávez para el diálogo político, para el debate político, para construir agendas comunes y articular esfuerzos para atender un tema que desde la familia hasta las instancias de control social formal encuentra perfectamente su respuesta con un alto nivel de corresponsabilidad al tratamiento de la violencia. Evidentemente no se trata tampoco de censurar los hechos, sino se trata de buscar cuáles son las causas y darle un tratamiento integral a esas causas, una respuesta integral, de tal suerte que nos permita allanar el camino hacia un modelo donde se imponga la cultura de la paz y el buen vivir de nuestro pueblo. Reforma policial. Ha sido voluntad del presidente Hugo Chávez impulsar la solución definitiva de los múltiples problemas que aquejan a los cuerpos de policía. Ningún gobierno, y lo podemos demostrar ahora con cifras y datos, ha puesto tanto empeño como el gobierno bolivariano en atender las necesidades y ordenar todos los temas vinculados al sistema policial venezolano. Es así entonces que en el año 2006, ustedes recuerdan que se designó la Comisión Nacional para la Reforma Policial
conocida como la CONARREPOL, cuyo proceso fue construir un nuevo modelo policial venezolano. Es parte de las políticas que impulsó o que está impulsando el gobierno revolucionario y que se sustentó en una consulta para buscar un modelo policial que atienda a la realidad de nuestro pueblo. También caracterizó a los cuerpos de policía, esos que usted se refirió. Y por último hizo una encuesta, la primera encuesta de victimización que nos permitió planificar y diseñar políticas para abordar de manera integral el tema de la seguridad pública y no de la perspectiva del pasado, que era un tema estrictamente resuelto a punta de peinillazo y represión policial. Como cierre de la actividad del año 2007, la CONARREPOL presentó un pliego de recomendaciones que identificó las tareas tanto generales como específicas, mediatas e inmediatas, para lograr un modelo policial que rinda cuenta de los desafíos que debe encarar la policía en el proceso de democratización e inclusión social que vive el país. Este modelo se circunscribe, por supuesto, por primera vez en nuestra historia, en un modelo de Estado social de derecho y de justicia. Les puedo afirmar, y podemos afirmar al país, que al cierre del año 2010, y lo decimos con orgullo, un 85% de las recomendaciones formuladas y remitidas por la CONARREPOL han sido ejecutadas dentro de las políticas bolivarianas que impulsa nuestro gobierno en el ámbito de la seguridad pública. Como primer avance de esta reforma, surge, por cierto, en el marco de una ley habilitante, el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Este instrumento jurídico recoge y unifica por primera vez temas vinculados al servicio policial como el ingreso, la carrera, el código de ética, servicios policiales, nivel de intervención, formación, seguridad social, también competencias concurrentes, competencias exclusivas de acuerdo a los niveles territoriales, policías municipales, policías estadales y para el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, homologación, etcétera. Es por primera vez que se sientan las bases jurídicas y expresadas a través de una política para la unificación de criterios en el ámbito policial. El año 2009 fue también decisivo en el proceso de reforma policial. Se crea el Consejo General de Policía, instancia técnica intergubernamental encargada de impulsar la transformación del modelo policial y de los cuerpos de policía y consolidar así el sistema integrado de policía previsto en esta ley orgánica del servicio de policía.